Bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con de Canal Enfermero. Hoy vamos a abordar uno de los grandes retos que tiene por delante el sistema sanitario español, como es la cronicidad y la dependencia. Y lo hacemos de la mano de tres grandes expertos en materia de gestión y liderazgo, enfermeros y enfermeras que han ocupado direcciones de enfermería y puestos de muchísima responsabilidad y por eso tienen una visión de conjunto sobre este problema del envejecimiento, de los cuidados que debemos dar a la población, y todo ese conocimiento, esa experiencia, lo han plasmado en el libro que tengo en mis manos y que muestro a cámara. Lleva por título Cuidados al paciente crónico y gestión de casos de enfermería. Está publicado por la editorial Díaz de Santos y en él han colaborado muchísimos enfermeros con experiencia en este campo. Ellos son los directores, son Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería y que ha sido director de muchos grandes hospitales de nuestro país, Encarnación Fernández del Palacio, directora de Enfermería del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Elvira Velasco, que ha dirigido también hospitales, la enfermería de hospitales de Castilla y León, como el de Salamanca y el de Zamora, y es una persona, una figura muy destacada de la enfermería porque fue diputada y senadora en las Cortes Generales durante varias legislaturas. Los tres han hecho un fantástico trabajo para intentar dar soluciones a uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad española, con gráficos, tablas, con muchos datos que ayudarán a otras personas que, como ellos, están ocupando puestos de gestión y, sobre todo, del que deberían tomar muy buena nota los políticos. Sin más, entramos en materia con los invitados de hoy. Bueno, bienvenidos a los tres. Quería comentaros que España, ya sabemos que junto a Japón es el país con la esperanza de vida más alta del mundo. Sin embargo, que vivamos más años no quiere decir necesariamente que tengamos una salud perfecta. Se trata de vivir con cierta calidad de vida, aunque lleguemos a vivir muchos años. ¿Cuál sería la radiografía, el panorama actual de la cronicidad en España y en qué punto estamos para llegar a tiempo a solucionar todos esos retos que tenemos por delante? Bueno, yo en primer lugar agradecer que podamos tener esta oportunidad para explicar y contar qué es lo que hemos hecho y en el momento que lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que es un libro que va a servir de ayuda a toda la profesión y a los que trabajan dentro del ambiente del paciente crónico. En España tenemos más de 6 millones de personas que tienen una edad de más de 70 años y estamos hablando de en torno a 19 millones de personas con una cronicidad. Entonces, estamos ante un escenario que esperamos que este libro pues, sirva de ayuda a todas aquellas personas y sobre todo a los compañeros de enfermería que trabajan en este mundo. Y en un marco en el que en España nos hemos dado una estrategia nacional de cronicidad y a nivel de las comunidades autónomas y a nivel de cada uno de los sitios en los que estamos trabajando, los múltiples profesionales de enfermería, pues estamos aplicando medidas específicas dentro de la cronicidad a nivel de la estrategia nacional o dentro de la estrategia autonómica o dentro de los planes que cada uno en el ámbito de actuación. Yo si hablo de Zamora, pues hay un plan específico que se enmarca dentro de la Consejería de Castilla y León para atender a los pacientes crónicos con una pluripatología. Entonces estamos hablando de unos pacientes que demandan mucho trabajo de enfermería y mucho trabajo de cuidados en general y que hay una disparidad a la hora de unificar criterios con respecto a la atención. Entonces, esperamos que este libro sea una ayuda y que marque un liderazgo a la hora de unir criterios y actuaciones con respecto a que nuestros pacientes crónicos pluripatológicos pues se encuentren mejor atendidos. Y estamos hablando desde la cronicidad a nivel infantil o incluso pues, a nivel de esos mayores que pues por suerte o suerte en el sentido de que los conocemos más, porque van cada vez más al sistema y bueno, pues triste porque bueno, pues ellos no querrían tener esa cronicidad. Bueno, sabemos, llevamos años denunciando y haciendo evidente que tenemos un sistema sanitario con sus bondades y excelente, pero muy enfocado más a los pacientes, más enfocado a los pacientes agudos que a los crónicos y además excesivamente medicalizado, en el sentido que hay un desbalance absoluto entre el número de médicos
y el número de enfermeras, que es claramente deficitario, como han mostrado muchísimos estudios a lo largo de estos años. ¿Cuál sería vuestra receta si fueseis ministros, consejeros, si tuvieseis en vuestra mano darle la vuelta a la situación para poder revertir? ¿Qué medidas se podrían tomar para equilibrar, por ejemplo, mucho más el número de profesionales de un campo y de otro? Sí, bueno, yo creo que, al hilo de lo que dijo Elvira, ¿no?, al principio, yo creo que ha sido súper ilusionante hasta conseguir tener el libro. Ha sido una trayectoria que veníamos ya desde hace 1 año, 2 años, que se inició con el máster, que trabajamos para esto, que se ha completado con el libro. Yo creo que además el libro viene a reforzar todavía mucho más, y la idea era, bueno, pues poner en común, pues eso, algunas estrategias o algunas líneas de actuación que a veces están un poco, bueno, deslavazadas, o que en cada unidad o en cada servicio, en cada comunidad, hemos ido haciendo un poco en función de los planes que han ido saliendo, ¿no? Yo creo que el libro además complementa no solo la parte asistencial, que pueda servir de ayuda a que, bueno, pues las enfermeras les pueda servir de guía. Hay una amplia revisión bibliográfica de todo el tema de la cronicidad, sino también desde aspectos de gestión, como algunos apartados que hablan de la gestión clínica, en la que la cronicidad no puede quedar fuera, o temas de, bueno, campos que se abren de nuevo para las enfermeras, como es todo el tema de la enfermera empresaria, donde, bueno, de alguna forma, como estamos viendo, el papel de la enfermera en el paciente crónico es crucial, y en el que ese seguimiento permanente y mantenido, y que realmente lo que más necesitan son cuidados, pues lógicamente también nos puede abrir otra vía de trabajo, ¿no? No solamente es el trabajar en instituciones, en hospitales, en centros de salud o en residencias, sino también en ese ámbito de ayuda y de apoyo a la atención en el domicilio o al refuerzo muchas veces en estos centros donde la carga de trabajo enfermero es muy, muy, muy alta. Por tanto, yo creo que el libro ha tratado de encontrar toda esa trayectoria, y lógicamente el paciente crónico, su mayor peso es de los cuidados, es de las enfermeras, en muchos ámbitos del fisioterapeuta también, porque tienen a veces una carga muy importante de rehabilitación para poder reincorporarlos en la medida de lo posible a su vida diaria. Y yo creo que tenemos todavía un amplio camino que recorrer con todo el tema del crónico, y sobre todo del crónico mayor. O sea, yo creo que los que tenemos gente mayor en la familia, que lo vivimos cercano, pues bueno, en los últimos años hemos podido vivir realmente la deficiencia y el largo recorrido que nos queda, y donde las enfermeras, vamos, tenemos un papel muy, muy, muy importante y que tenemos que liderar. O sea, nadie va a venir a liderarlo por nosotros, o sea que es nuestro momento de ponernos al frente de este sector, ¿no?, de este ámbito. Bueno, y justo al hilo de lo que mencionabas, Encarna, de un cambio de enfoque, de ese nuevo sistema que proponéis en el libro, se me ocurren meramente 2 medidas propuestas y que están sobre la mesa, como puede ser el trasladar los cuidados del centro sanitario más hacia el domicilio, o sea que la gente pueda estar en casa en según qué condiciones, y una segunda medida es también que hacer al paciente más consciente de la responsabilidad que tiene en su autocuidado, o sea, fomentar que se implique mucho más en su salud y no deje eso pues en manos del profesional sanitario siempre, ¿no? Eso es. Efectivamente, un poco el enfoque que tiene la obra, y hay que destacar que es un libro en el cual hemos sido nosotros 3 los directores del proyecto, pero participan 17 enfermeras expertas en cada uno de los capítulos que están desarrollados en el libro, que son 13, y lo que intentamos plantear es un cambio de modelo, ¿no? Es real que el modelo sanitario actual es un modelo muy hospitalocentrista, centrado en los hospitales agudos, y hay que hacer un cambio ya, porque lo está demandando la sociedad, porque lo necesita la sociedad, y porque también nosotros como profesionales necesitamos efectivamente adaptarnos a las nuevas circunstancias. Entonces, dentro de ese cambio de modelo, es necesario efectivamente plantear estrategias como enfermeros, como referentes en el cuidado,
en los cuales efectivamente potenciemos el autocuidado, la ayuda efectivamente del paciente de una forma activa. El paciente tiene que empoderarse de su proceso de salud-enfermedad y efectivamente elegir libremente dentro de todas las alternativas terapéuticas que se las tiene que ofrecer un profesional. Y en este caso la enfermera se posiciona en un liderazgo clave para efectivamente hacer nuestra profesión de otra forma. El desarrollo de la gestión de casos, enfermeros de enlace, enfermeros de práctica avanzada, que se plantea en el libro, va en esa línea, es decir, de dar más autonomía al paciente y dar soporte al paciente en aquello efectivamente que él no conoce para hacerlo más activo en su proceso salud-enfermedad. Bueno, imaginemos por un instante que efectivamente hay voluntad política y se da ese giro copernicano que hay que dar al sistema sanitario y cambiamos el enfoque. Pero la pregunta es la siguiente, ¿seguirán faltando? O sea, si ahora mismo hay un déficit de enfermeras, si viramos el sistema a un sistema sanitario donde jueguen un papel fundamental en la cronicidad, harán falta más enfermeras, o sea que también habría que afrontar las ratios, los déficits de enfermeras, que encima además en según qué comunidades autónomas hay mucha disparidad en cuanto al número de enfermeras, es un problema añadido, ¿no? El tema de los ratios efectivamente en nuestro país es claro en cuanto a la escasez de enfermeras y enfermeros respecto a la media europea. En nuestro país hay 508 enfermeras por 100.000 habitantes y en Europa están en 810 enfermeras por 100.000 habitantes. Hay un déficit ya, pero lo que proponemos evidentemente es que haya una mayor inversión en el profesional de enfermería. Las enfermeras somos coste efectivas, es decir, invertir en enfermeras es invertir en salud y eso es un tema que efectivamente hay que hacer ver en el desarrollo de políticas sanitarias y luego también la necesidad de hacerlo de otra forma, hay que hacer las cosas de una forma diferente. Efectivamente, hacer una apuesta más por la educación sanitaria, la educación para la salud, la atención domiciliaria, eso es una realidad. Por lo tanto, pues tendremos que reorganizar los recursos. Evidentemente, inventarnos recursos no es posible, ¿no? Y sacar enfermeras de donde no las tenemos, pero sí que con lo que tenemos hacerlo de otra forma. Quizá esa es un poco la clave o la esencia que vemos, ¿no? En este momento en cuanto a la estrategia de cronicidad que intentamos reflejar en el libro. Bueno, yo no sé si en este abordaje diferente de la cronicidad hay algún país de nuestro entorno, del entorno europeo, del americano no creo, en el que podamos mirarnos como un espejo, ser el referente de cómo ha puesto las bases de un sistema que pueda dar mejor salida a la cronicidad, o si no es equiparable y tenemos que inventar nuestra propia receta, por así decirlo. Yo creo que es que, a ver, imitar un país, yo lo que creo que lo que tenemos que decir es, dentro de España, o sea, ¿qué modelo tenemos? ¿Y qué modelo queremos dar a nivel sanitario para la atención del paciente crónico? Aquí no es cuestión de, esto es como, o sea, cada paciente es individual y necesita una atención determinada. Entonces, es verdad que tú necesitas una estructura sanitaria para que al final ese paciente que, gracias a la ley de autonomía del paciente, y antes lo decía Diego también, pues cada vez quiere decir, a ver, yo decido, o sea, quiero ser partícipe de mi proceso de salud, o sea, y por otro lado quiero decidir, o sea, elegir dónde quiero ser cuidado. O sea, por eso ahora mismo seguimos todavía teniendo un modelo muy centrado en los hospitales, en el agudo y no tanto en el crónico. El crónico, o sea, tiene que salir del circuito de decir yo entro por urgencias y luego acabo en una unidad de medicina interna o dependiendo la pluripatología o la cronicidad que tenga, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de la estrategia del crónico y el paciente crónico hay que definir qué modelo queremos de atención al paciente crónico y todos, bajo ese mismo modelo, o sea, activar todos los recursos necesarios para que el paciente, en el lugar que decida estar, sea en su domicilio, sea en un centro residencial o sea por las cuestiones de gravedad y eso en el hospital, pues que reciba la mejor atención, pero no pasar directamente a igual, o sea, compararse igual a un proceso agudo, o sea, no. O sea, yo lo que creo que independientemente de que haya modelos que sirvan de referencia, pero aquí en España yo creo que somos un país donde el envejecimiento después de Japón, o sea, tendríamos que ser líderes en decir cómo
queremos cuidar a nuestros pacientes crónicos y que luego, bueno, pues haya países que, porque Europa en general, pues es un continente, aquí estamos como una región muy envejecida, pero bueno, yo creo que España esto lo tiene que liderar y si encima, o sea, somos capaces de empoderar a la enfermera y de hacerla líder en este proceso, pues la verdad es que para la profesión y para el sistema sería un beneficio en favor del paciente. Sí, yo creo que además, igual que ahora cada vez más la tendencia es hacer tratamientos personalizados, es que el seguimiento y el cuidado del crónico tiene que ser personalizado. Es decir, cada cultura es diferente y el problema que a veces tiene un paciente en su domicilio, que lo pueden atender, no lo tiene otro, aunque quiera permanecer en su domicilio. Y luego no solamente pensando en el paciente mayor, sino que cada vez más las patologías agudas se están convirtiendo en crónicas, o sea, un paciente con un oncológico pasa a ser un paciente crónico muchas veces porque su tratamiento va a ser de por vida. La edad infantil, claro, los pacientes de VIH o yo qué sé, los niños, cada vez más, por desgracia, pues nos encontramos con el ámbito pediátrico, con niños con patologías que con las que van a tener que convivir toda la vida, ¿no? Y yo creo que hay que pensar en el paciente y en el cuidador. O sea, cuando un paciente crónico, no solamente es él y su ámbito familiar y su entorno y los cuidadores a los que hay que también tenerlos en cuenta, darles seguimiento y apoyarlos porque al final se acaban convirtiendo en pacientes también porque a veces no se cuidan, nosotros en la unidad de continuidad que hacen seguimiento de los cuidadores, a veces se encuentran con cuidadores que no están dentro de la estrategia y que son auténticos pacientes crónicos a los que se dedican al cuidado del familiar, dejan su seguimiento y no están ni captados dentro de la estrategia. Por tanto, es un ámbito mucho más complejo y mucho más amplio que solamente el de copiar. Lo difícil es que cada país, cada ciudad, dentro de España, en cada sitio tenemos una cultura y una forma diferente. Seguro que los japoneses tienen un método de cuidar a sus mayores que no tiene nada que ver con el nuestro, seguro. Bueno, muy buenos apuntes finales. Sé que vosotros tres os quedaríais aquí todo el día hablando de gestión, de liderazgo, de cronicidad y de todos los retos que tiene por delante nuestro sistema sanitario para sobrevivir y seguir prestando los mejores cuidados a los pacientes, pero por desgracia tenemos que despedir. Eso sí, aprovechamos para recordar a todos los espectadores el título de este fantástico libro del que deberían tomar muy buena nota los políticos, los gestores, para que no dejen morir un sistema que tiene muchísimas cosas buenas. Recordamos que el libro se titula Cuidados al paciente crónico y gestión de casos de enfermería, de la editorial Díaz de Santos, y que ha sido escrito, coordinado más bien por nuestros invitados de hoy, Diego Ayuso, Encarna Fernández del Palacio y Elvira Velasco, que nos han acompañado hoy. Sin más, nos despedimos y os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión, las mejores entrevistas, reportajes, los informativos, aquí en la televisión de la enfermería, Canal Enfermero. Sin más, nos despedimos, gracias por estar ahí y hasta pronto.